Estamos aquí en el Parque Eólico Santa Catarina, una planta eólica de 22 megawatts operada por Next Energy. Estos aerogeneradores miden 85 metros de altura, esos son casi 60 hélices, y transforma la energía del viento a energía eléctrica para suministrar los servicios públicos del área metropolitana de Monterrey. Esta granja eólica no solo alumbra nuestra ciudad, pero significa ahorros muy importantes para los municipios, porque a través de esta consiguen la energía más barata de lo que se las vendería CFE. Y los beneficios de una granja eólica como esta no solo son económicos. Este parque evita las emisiones de 30.250 toneladas de carbono al año. Para poner esto en perspectiva, esto es lo mismo que emitiría un carro que viajara 1.422 vueltas al mundo, o lo que gastan 6.300.000 litros de gasolina. Para ahorrar estos 30.250 toneladas de carbono, se necesitarían plantar 500.190 árboles y dejarlos crecer por 10 años. Ahora imagínate esto cada año y multiplícalo por miles de granjas como esta. Hoy queremos aprender un poco más sobre la energía eólica y para eso vamos a platicar con el ingeniero Daniel Cabrera. Acompáñanos. Bueno, muchas gracias por tenernos aquí, ingeniero Daniel Cabrera, parte del equipo de mantenimiento y operación de la planta, ¿es correcto? Así es. Perfecto, bueno, pues platícanos un poco de la planta. ¿Cómo es posible que logren transformar la energía del viento en electricidad? Los aerogeneradores aprovechan la energía cinética del viento por medio de sus palas para hacer girar un eje, el cual pasa a través de una gearbox, que es lo que llamamos una multiplicadora de giro, para más adelante pasar esta energía, multiplicarla en un giro mayor y pasarla a un generador eléctrico, justo como podríamos decir el generador de un coche, y simplemente que de mayores dimensiones. Digo, esta es una planta enorme, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que se tiene que hacer para construir una planta como esto? Inicialmente se hacen estudios en la zona que se considera buena de viento. Se hacen estudios de velocidad de viento, se colocan torres anemométricas, las cuales tienen en sí anemómetros, que son los encargados de medir la velocidad del viento. Estos estudios duran aproximadamente un año, año y medio, 2 años. Se lleva un registro de la zona y después, por medio de aplicaciones numéricas, con los datos recolectados a lo largo de un año, se hace una simulación de cómo es el comportamiento del viento en el punto en el que se desea llevar a cabo el proyecto. Además de estos estudios, también se hacen estudios del suelo del lugar, fauna y flora, entre muchos otros. Sí, claro, es todo un proceso regulatorio, ¿verdad? No puedes llegar y decir, aquí quiero poner la planta y ya. Mucho tiene que ver con la accesibilidad del lugar, los puntos de interconexión, porque pues obviamente no es como, a lo mejor hay lugares que tienen mayor velocidad de viento o mayor cantidad de viento a lo largo del año, sin embargo no hay un punto de conexión para poner el proyecto, o el punto de conexión está tan lejos que no sería factible económicamente. Como todo proyecto, siempre es la relación costo-beneficio. Sí, sí. Y claro, para hacer una planta de generación eólica como esta, pues sí se tiene que hacer cierto despeje de la vegetación, de la fauna y la flora que tenemos aquí. Sí, ¿esto se logra recuperar o sé que esta es un área protegida? Así es. En todos los proyectos, como te mencionaba, se hacen estudios. En este caso, la Semarnat te pide realizar proyectos sobre afectación de flora y fauna. Y cómo planeas, después de llevado a cabo el proyecto, volver a atraer la fauna y restituir la flora del lugar. Antes de llevar a cabo el proyecto, se hace una recuperación de lo que es la flora, se resguarda en un punto, wow. Se lleva a cabo el proyecto, obviamente pues para poder traer las turbinas, las torres, etcétera, pues se tiene que hacer una limpia del suelo, pero al final se vuelve a traer esa flora a la zona
para afectar lo menos posible y hacerla que se recupere con lo mismo de la zona. Y digo, si yo veo aquí la vegetación que hay alrededor de los aerogeneradores, pues se ve casi idéntica a la que hay en el resto de la región, ¿verdad? Sí se ha logrado recuperar en los 7 años que llevamos, pero el proceso continúa, me imagino. Sí, así es. En lo que es la restauración de la flora, pues digamos que la gran mayoría ya se ha recuperado. Como bien mencionabas, esto es una zona protegida, por lo tanto, todo lo que es la vida silvestre no la podemos nosotros afectar. Nosotros como personas ya está prohibida la caza. Como te mencionaba, tenemos venados, también hemos tenido vistas de osos. No son tan frecuentes, pero existen. Entonces absolutamente toda vida que pasa aquí no podemos atacarla. Cuando hemos tenido, por ejemplo, los incidentes de que las víboras de cascabel se meten a las oficinas, tenemos que tener como que esa precaución para manejarlas y sacarlas, y literal es sacarla de la oficina y liberarla. Las comunidades locales, digo, hay unas aquí en las afueras de Saltillo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo trabajan con las comunidades para que les toquen los beneficios? Algunos de los beneficios que trae un parque eólico es el trabajo. Muchas veces se emplea a la misma gente que vive, a las mismas personas de las comunidades para trabajar dentro del parque. Por ejemplo, en este parque, este es un parque pequeño, no necesitamos tanto personal, sin embargo tenemos personas en el lado de seguridad, monitoreando, haciendo recorridos, también personas de jardinería, personas incluso nos apoyan con los trabajos de electricidad, plomería, etcétera, y todos son de la misma comunidad, o sea, de las comunidades alrededores. Entonces, pues eso es un beneficio, un pro que tiene alrededor. Claro. Sí. Y otra cosa es pues los ahorros de contaminación, ¿no? O sea, a comparación con que estuviera una planta de termoeléctrica o de ciclo combinado, no están recibiendo estos humos que intoxican. Sí, claro. A muchísima gente. Una parte también bastante interesante. Como estamos hablando de que es energía limpia, que no utilizamos ningún combustible, no generamos dióxido de carbono, no generamos ninguna de estas sustancias tóxicas, no se ven afectados en cuanto a la salud las poblaciones alrededor. Ahora vamos a hablar, uno de los mitos más grandes de la energía renovable y de la energía eólica es que no es segura, entre comillas, la energía en sí, porque por la intermitencia no sabes cuándo va a haber viento y cuándo no va a haber viento. ¿Qué opinas de esto? ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? No es una verdad absoluta. Es cierto que a lo largo del día el viento tiene, de acuerdo a la zona, un periodo en el que va a correr. Por ejemplo, de acuerdo a los estudios que se realizaron aquí en el Parque Santa Catarina, a partir de las 10, 11 de la mañana es cuando empieza a correr la mayor cantidad de viento que hace que estas turbinas funcionen. De ahí podemos estar trabajando hasta las 6, 7, 8. Incluso llega a haber días en los que desde las 11 de la mañana hasta 2 o 3 días estamos trabajando sin ninguna interrupción. Pero, es cierto que es intermitente parcialmente, porque hay días en los que a las 10 de la noche la velocidad del viento baja y ya no es suficiente para generar. Pero todo esto lo puedes proyectar, ¿no? Con proyecciones climatológicas, no es que no sepan cuándo va a haber viento. Sí, así es. Esto de acuerdo a cómo se comporta el clima en la zona, podemos ya de antemano saber en qué horarios vamos a estar trabajando, en qué horarios vamos a estar generando. Si ya sabes cuándo va a estar operando, sabes cuándo se necesita traer una energía de otro tipo para complementarla. De hecho, aquí en cualquier parque, nosotros, cualquier parque que es de energías renovables, se hace cada día una proyección de cuánta energía se va a generar y en qué hora, y todo eso se proyecta, se le manda a CENACE y a CFE, y ellos saben en qué momento, qué planta va a estar produciendo. Sí. Ahora, otro de los grandes mitos es que aunque son muy buenas y muy buenas para el ambiente y demás, que no pueden generar la suficiente energía para darle poder a una ciudad, por ejemplo. ¿Es verdad? No, eso también es una mentira. Obviamente
por ejemplo, el Parque Eólica Santa Catarina, solo contamos con 8 turbinas. Sí. Nosotros suministramos la energía a lo que es Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, en lo que son las áreas de servicios públicos. ¿Qué es el alumbrado, las bombas de agua? Bombas de agua, edificios, hospitales, etc. Wow, o sea, muchísima energía para una de las ciudades más grandes de México. Claro, 8 turbinas no son suficientes para alimentar casas, oficinas, etcétera, pero entre más cantidad o más parques, más, más proyectos de estos tipos de energías, que son energías limpias, se llevan a cabo, obviamente vamos poco a poco a ir suministrando esta energía que es necesaria para todos nosotros. Sí, súper. Entonces, multiplicando esto, se puede lograr grandes cosas, ¿no? Así es. Ahora, regresando a esta planta de los aerogeneradores, ¿cuáles son los limitantes climatológicos que tienen aquí, que tienen estas turbinas en particular? Todos los aerogeneradores están diseñados específicamente para el sitio donde se van a ubicar. Como el clima de la zona normalmente es caluroso, estos aerogeneradores no estuvieron diseñados para soportar las heladas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió más bien? Baja la temperatura, el lugar aquí en las mañanas relativamente es muy húmedo, hay mucha neblina, esta agua se congela en las palas y por lo tanto no podemos hacer, no tenemos una forma de descongelarlas hasta que la temperatura vuelve a subir, se derrite el hielo de manera natural. Hay aerogeneradores en otras partes, por ejemplo Canadá, que son zonas frías, que siempre está helado, los cuales tienen resistencias alrededor de sus palas, por dentro, para los sistemas interiores, los cuales se encargan de mantener caliente o de derretir el hielo para poder trabajar o funcionar sin ningún problema. Y claro, digo, estas heladas que ocurrieron también, de nuevo, es parte del clima pronosticado, ¿no? No es que los agarre de sorpresa y se hielen de la nada. Sí, así es. No es como que de un día para otro lleguemos y digamos, se congelaron, ya no hubo producción. Ustedes sabían que iba a ocurrir. Así es, nosotros ya lo venimos pronosticando desde mes y medio antes. Wow. Siempre estamos atentos a los cambios del clima para saber qué esperar, qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros para no afectar las líneas de producción. Y bueno, digo, con el cambio climático, como dijiste, hace unas semanas vimos los efectos ya, los climas más extremos, que nada está diseñado para esto y por eso son climas extremos. ¿Qué sigue? ¿Qué se necesita hacer? Digo, estos aerogeneradores ya se diseñaron, no se puede tumbar y volver a hacer, ¿verdad? Pero ahí, ¿cuál sería la solución para un futuro con más climas extremos? ¿Una conexión más integrada con otras tecnologías o qué pronosticas tú? Un parque eólico está proyectado para funcionar entre 20, 25 años, incluso se puede llegar a extender hasta 30 años su vida útil. Después de que llega su fin, se hace un desmontaje de todo y se hace o se conoce normalmente como repower. Se trae tecnología nueva, obviamente en 10 años el cambio es abismal en las tecnologías, ahora no hablemos en 30 o en 20, 25 años. Se hace un repower, se quitan los aerogeneradores, se vuelve a hacer estudios sobre cómo es el comportamiento del viento, qué es lo que ha cambiado, etcétera, etcétera, y se trae nueva tecnología. Ok, entonces son tecnologías que se pueden ir adaptando a estos nuevos cambios de temperatura que no habíamos anticipado. Sí, así es. ¿Qué tanto potencial tiene la energía eólica? ¿Tú crees que en un futuro México se podría alimentar principalmente o mayoritariamente con energía eólica? Definitivamente sí. ¡Wow! Tenemos un gran potencial en lo que es tanto energía eólica, energía solar, no se hable, energía maremotriz, que lamentablemente no existe todavía en México. Pero se está súper desarrollando en todo el mundo. Hay ¿verdad? investigaciones, hay proyectos en otras partes. O sea, nosotros, ¿cuánta costa no tenemos en México? Me digas. Tenemos también, por ejemplo, turbinas eólicas offshore que existen. También se pueden hacer proyectos en lo que son las playas alrededor de México. No solamente, también onshore, aún existen mucho potencial que no ha sido desarrollado, lamentablemente.
pero de que hay para las energías renovables, hay. Búscalo, sea geotermia, sea eólica, sea solar. Una así mezcla es. de energías renovables podría alumbrar al país. Así es. La energía eólica, ¿qué ventajas tiene sobre otras renovables? Todas las amamos, todas las energías renovables son excelentes, Claro. pero ¿qué ventajas tiene la eólica sobre la solar o sobre la hidráulica, por ejemplo? Hablemos, por ejemplo, sobre la solar. Ventajas que tenemos es que necesitamos menos superficie o menos cantidad, menos área en terreno para producir mayores cantidades o las mismas cantidades. Obviamente, por ejemplo, el parque son 8 turbinas y juntos producimos 22 megawatts. Tenemos el potencial de producir hasta 22 megawatts de energía. Si luego trasladamos esos 22 megawatts a parques solares, necesitarías un área tal vez hasta 2 o 3 veces mayor. Wow. Entonces sí. podríamos darle ese punto. Algo que nos mencionabas sobre otro de los grandes ideas o pensamientos que se tiene es que las eólicas son malas para las aves. Para los pájaros, que matan pájaros. Así es. Platícanos. Eso es una mentira. Como te mencionaba antes, antes de realizar un proyecto se hacen estudios. Entre esos estudios de afectación de flora y fauna, siempre se hace estudios de si en la zona existen Migración. ajá, paso de aves o de algún otro animal que pase por migración en este punto. Obviamente, hablábamos de que si hay un paso de aves migratorias en la zona, pueden suceder dos cosas: o el proyecto no se aprueba, o el Semarnat tiene la autorización de detener la producción del parque en esa temporada de migración. Wow, así. Así, sí. No operan. Ellos normalmente están siempre monitoreando estos sí. pasos migratorios. Entonces, si ellos nos dicen, ¿sabes qué? Dentro de tantos días llega X o Y ave por su paso migratorio, se detiene la producción. Okay. Este no es el caso para este parque. Sin embargo, sí estamos ubicados en donde pasa la mariposa monarca cuando hace migración. Pero no le pasa nada. Exactamente. Para allá iba. En los estudios que se llevaron a cabo en su momento, determinamos que las mariposas monarcas no vuelan tan alto como para ser afectadas por las palas de los aerogeneradores. De hecho, pasan con mucho espacio de sobra por debajo de ellos, y de hecho podríamos incluso hasta decir que mueren más mariposas en la carretera cuando pasan los coches, donde pasan los camiones, etcétera, que aquí. De hecho, esta es una zona que en tiempos de migración se llena de mariposas porque saben que aquí no hay que las afecte. Exactamente. No van a atropellarlas muchísimos trailers. Y me comentabas hace rato en nuestra visita que en los que son casi 8 años de operación de la planta no se ha muerto ni un pájaro por los aerogeneradores. Por los aerogeneradores no han sido afectados ni una sola ave. El día de ayer se aprobó en el Congreso una iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica que hace cambios en el despacho de generación y en gran medida dice no queremos a las energías renovables. ¿Esto los afecta a ustedes, estos cambios gubernamentales? En este momento a nosotros como proyecto no nos afecta, ya que estamos en un contrato que es de autoabastecimiento. Okay. Esperemos que en el momento en el que el contrato se tenga que renovar, pues las políticas hayan cambiado, porque si no, sí vamos a vernos afectados en la forma en la que vamos a tener que entregar la energía. Claro, digo, dentro de 20 años no podemos seguir diciendo lo que estamos diciendo hoy sobre las energías renovables. Definitivamente, dentro de 20 años esperemos y no debemos decirlo. Es una orden. Así es, no debemos. Ok, pues muchas gracias. Digo, por lo que me comentas, la energía eólica está aquí para quedarse. Así es. Y solo va a ir en crecimiento. Bueno, con esto terminamos nuestra visita a la planta. Como pueden ver, estoy súper feliz y súper emocionada de haber tenido la oportunidad de platicarles un poquito más sobre la energía eólica. Como nos dijo el ingeniero Cabrera, esta energía está aquí para quedarse, solo va a crecer y tiene un enorme potencial en México. Entonces lo que nos toca a nosotros es seguirnos informando, investigando, compartiendo
y apoyar proyectos de energía renovable como este para que pronto podamos tener un México iluminado de manera limpia. Muchas gracias. ¿Qué tan feliz estás de estar aquí? ¡Súper feliz! Es mi sueño hecho realidad. Me encanta.